Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto, mira este pedazo de piedra que tiene una inscripción, es una especie de placa de monumento, ¿no? Ahí en la parte superior de esa base hay unas inscripciones. Esto que estoy mostrándote es un primer plano de una inscripción en la que se hace referencia al dios anónimo. Sí, es el dios anónimo. Sí. Y han revelado el misterio del Señor del universo. ¿M? Jehová, Yahvé, ¿no? Señor Dios del universo, ¿no? De la antigua Palmira. Es el Dios del universo. Y cuando hablemos de esto, vas a darte cuenta que hay muchos muchos atributos que también son característicos del Dios hebreo, Dios de la Biblia. Y también hay pasajes en la Biblia que hablan de esto, que hacen referencia a esto. Y vamos a explicarlo aquí en Real Biopolítica. ¿Ya? Acá, estas son inscripciones, ¿no? Es un lenguaje parecido que fuera derivado del cananeo, del protocananeo, ¿sí? El protocananeo, que es este es el ancestro de las grafías árabes. Bueno, míralo bien porque habla sobre ese Dios del universo. Es una, ¿Quién es ese Dios? El Dios anónimo, ¿no? Habla de un Dios anónimo. ¿Pero qué cosa es ese Dios anónimo? Bueno, una misteriosa deidad de la antigua Palmira, que está en Siria, finalmente ha sido identificada. Es conocido como el Señor del Universo. El nombre del Dios nunca se escribió directamente en los registros de la vieja ciudad. Nunca se dijo el nombre del Dios, solamente se le daba el atributo Señor del Universo. ¿Pero a qué Dios se refiere? Esta ciudad, en Palmira, floreció hace unos 2000 años. Era un centro de comercio que conectaba el Imperio Romano con las rutas comerciales de Asia. Y al otro lado del Imperio Romano estaba el Imperio Sasánida, que es el Imperio Persa, una de las fases del Imperio Persa. Sasánida se llama porque venía su dinastía gobernante de un príncipe llamado Sasán, que era el sacerdote de Istar, Astarte y Nana en la ciudad de Fars. La ciudad de Fars, en lo que sería el Elam. ¿No? El Elam. ¿Qué tal? Del Elam también hemos hablado aquí. Bueno, al parecer, este dios no tenía nombre, porque en realidad hacía referencia a la figura divina en general y no a un dios específico o un dios en concreto. ¿Qué fue Palmira? Palmira fue una antigua ciudad que estaba ubicada en el desierto de Siria. Y aquí me llamó la atención, recuérdate de bien esto, el desierto de Siria, porque hay una parte del libro de los reyes que habla de eso. ¿Sí? En la actualidad solo quedan en pie sus antiguas y amplias ruinas, que son el epicentro de una intensa actividad turística internacional. La antigua urbe funcionó como la capital del imperio de Palmira bajo el fugaz mandato de la reina Zenobia. ¿Sí? La reina Zenobia de Palmira entre los años 268 y 272 después de Cristo. Aquí te estoy mostrando altares con la inscripción: aquel cuyo nombre es bendito para siempre. Es otro tributo del dios hebreo, ¿no? Aquel cuyo nombre es bendito. Otro atributo. También eso era algo común, una frase muy común de alabanza teísta en el Medio Oriente. Aquí están esos altares. Bueno, entonces, aquí en esta ciudad de Palmira se han identificado enigmáticos grabados, inscripciones y registros que hacen referencia a este dios anónimo. Aquí está lo que han encontrado, ¿no? Pero sin una identificación concreta. El hecho ha cautivado a los arqueólogos, antropólogos e historiadores. ¿Sí? E historiadores. Porque la cultura religiosa de ese periodo histórico se caracterizaba por deidades con una personalidad definida, un nombre específico, atributos fáciles de recordar. ¿Quién era entonces el misterioso señor del universo de Palmira? Aquí están. Acá hay uno de esos, uno de esos eh, pedazos de piedra, una de esas esculturas, y justamente en esta escultura que estoy mostrándote acá,
¿ya? Esta escultura de acá, esas inscripciones de acá, son la de la escultura de la izquierda, sí. Y ahí dice, bendito, bendito, Señor del universo y todo eso, ¿no? Ya. Y justamente es una especie de columnata, ¿no? Columnata al aire libre, sin nada que descanse en su capitel, en su parte superior, y que tiene una mano, y la mano, y la mano agarra, empuña unas hebras, que parecen unas hebras como si fuera una llama, ¿no? Como si fuera una llama, o como si fuera algo agrícola, o como si fueran plantas, tallos, ¿no? No sabemos exactamente qué significa eso, no sabemos. Pero ahí están, estas son las inscripciones, ¿no? Y justamente acá hay un adornito, ¿no? Que tenía esto de aquí. Bueno, el dios anónimo mencionado en las inscripciones de Palmira no es un único dios, sino múltiples deidades, o sea, es lo que se llama legión, ¿no? En la Biblia habla de, no somos uno, somos muchos, somos legión, ¿no? Ya, esto es una forma como canalizaban esos demonios llamados legión, pero personificaban algunos de ellos, ¿no? Eran múltiples deidades, que incluyen a Bel Marduk, que es la deidad patrona de la antigua ciudad de Babilonia, a Baal Chamin, que sería Chadat, Shamash, del cual también hemos hablado aquí, el dios Shamash. En las piedras guía de Georgia hace una alusión al dios Shamash. Las piedras guía de Georgia, también hemos hablado de eso aquí. Y lo que tiene que ver con el bicho 19, también hemos hablado aquí. Puedes encontrarlo en nuestras redes de Telegram y BitChute. Puedes encontrarlo ahí, sobre todo en BitChute. Bueno, y ese es Palchamín, que es Samash, es la deidad suprema en la mayoría de los pueblos semitas y que fue especialmente venerado en la antigua Palmira. Bueno, y acá hay otros altares, ¿no? Acá está. Bueno, uno de esos altares dice, aquel cuyo nombre sea bendito para siempre, el bueno. Bueno, está dedicado por Taimar y Salmayat, ¿no? Acá está. Dedicado por Taimar y Salmayat, porque lo llamaron. Voy a repetirlo otra vez. Altar con la inscripción. Aquel cuyo nombre sea bendito para siempre, el bueno, dedicado por Taimar y Salmayat, porque lo llamaron, y él le respondió en la hora de la angustia. Hizo un milagro en el día de la justicia, en el mes de Ayar, sí, así como los hermanos Ayar, en el mes de Ayar, C 214. 214. No sabemos exactamente qué significa el 214. No sabemos a partir de cuándo ellos contaban sus años. 214. Bueno, Palmira, ¿no? Palmira, más o menos es del año, sí, para esta época, sí, Palmira tuvo más de 214 años de existencia. Quizás tenga que ver con la época de la fundación de Palmira. Quizás tenga que ver con eso del año 214. La época de la fundación de Palmira. Palmira es destruido, es reducido a un campamento, más bien. Pues, prácticamente es desmantelada, ¿no? Y reducido a un campamento en el año 200 y tanto, pero ya en el año 40 antes de Cristo ya era una ciudad próspera, una ciudad próspera. Sí, y fue reducido, ¿sí? Más o menos debe ser eso, una época de una fundación de Palmira o la entronización de algún rey o una época de un inicio político de esta ciudad. Algo significaría eso. Bueno, la nota no dice exactamente qué significa eso, ese año 214, ¿no? Y el mes de Ayar, ¿no? Bueno, en realidad, cuando las personas realizaban las inscripciones invocando la intervención divina, no buscaban comunicarse con un Dios específico, sino con cualquier entidad suprema que escuchara sus oraciones. No había un Dios anónimo, sino una referencia general a la protección divina, que era invocada bajo la forma de Señor del Universo. Esta es la tríada de Palmira. Sí, como verás, muchos tienen sus triadas, muchos pueblos tienen sus triadas de dioses, ¿no? Acá tenemos la Santísima Trinidad. Bueno, esta es la tríada de Palmira. Tenemos al dios lunar Agribol,
el dios supremo Balchamín, que ¿cómo te dije? El dios Shamash, ¿no? Dios Shamash, ¿no? Algibod, aquí está, y el dios solar Malachbel. Acá está. Esto está encontrado cerca de un wadi, de un río, de un torrente seco, que hace 12.000 años este torrente era un río y alimentaba un río más grande y la zona era bastante verde. No, no, no vi un oasis, porque todo era un oasis, todo era un vergel. Después ya todo se secó y Palmira quedó reducida a ese oasis, que se asentó, perdón, sobre ese oasis que quedó cuando todo se secó. Y Palmira estaba pues en la ruta entre el Imperio Romano y el Imperio Sasánida. Es un oasis, es un oasis. Entonces, esos eran los dioses que ellos tenían. Aquí está, ¿no? Aglibol sería algo así como Marduk, ¿sí? Como uno de los principales dioses, como Baal, ¿no? Como Baal sería, algo así. Bueno, entonces esos eran sus tres dioses de ellos, ¿no? Están cada uno con su espada. Desgraciadamente las manos se han roto, en las manos debieron tener quizás, que de repente en las manos tenían esto, esto que tiene está en alto relieve en esta columna, este racimo de tallos, de plantas, de hojas. De repente tenían eso en las manos, porque cada uno tenía su mano, mira, su mano rota, se ha desprendido. Quizás tenían eso, quién sabe, ¿no? Sería bueno que encuentren uno parecido y que esté completo y ya se puede saber por qué ponían eso. Porque estaban quizás esperando a que uno de esos tres les responda a las oraciones, ¿sí? Uno de esos tres, cualquiera de ellos, cualquiera de esa trinidad. Quizás estaban esperando eso, ¿no? Bueno, es una hipótesis, ¿no? Bueno, acá, luego de comparar las inscripciones halladas en Palmira con registros encontrados en toda Mesopotamia que datan del primer milenio antes de Cristo, que cada dios que escuchaba y mostraba favor a las solicitudes merecía una alabanza eterna por parte de la población. O sea, si el santo les hacía el milagro, sí, si el santo les hacía el milagro, ellos hacían una fiesta en honor a su dios, o, un, o una muestra de aprecio a favor de ese dios que les había hecho un milagro. En ese sentido, en ese sentido, eh, se hacía referencia a los dioses adorados en Mesopotamia con nombres similares al dios anónimo de Palmira. Por ejemplo, Bel-Marduk, el dios supremo de Babilonia. También se conocía como el misericordioso. La frase el Señor del mundo es un título similar a Señor del universo. A veces se usaba para referirse a Balchamín o Samach, que es un dios del cielo. De esta manera, las referencias descubiertas en la antigua Palmira mencionan en realidad a lo divino en general y no a un único dios oculto en particular. No menciona eso. O sea, era una especie de mesa de partes de turno. El dios que estuviera de turno escuchaba la plegaria y se quería hacía el santo o hacía el milagro. Pero era el dios que estuviera de turno. Ellos hacían una plegaria a ese dios, al dios que estuviera ahí presente, porque ellos decían, de repente están turnándose los dioses, ¿no? Ese es el famoso dios desconocido. Ese es el dios desconocido. Se están turnando los dioses, ¿no? De repente le cae a Dios la plegaria, de repente le cae a otro Dios, depende de cómo ellos se estén turnando, cómo estos dioses se estén turnando. Ese era el famoso Dios desconocido, el cual se habla aquí. Bueno, y este es el mapa de Palmira. De Palmira, el Imperio Romano que se mantenía fiel a Roma y el Imperio Galo, que era también otro usurpador, ¿no? Un usurpador romano en la Galia y la Bretaña. Esto era el mapa antiguo, y eso fue Palmira. Palmira aquí se convirtió en un imperio y como puedes ver también se anexó a Egipto, que esto era el plan que tuvo Cleopatra unos siglos atrás, crear un imperio helenístico en el Mediterráneo
Mediterráneo oriental, ¿no? Eso es lo que logró los reyes de Palmira. Los reyes de Palmira colocaron todo esto bajo su poder. Así. Ese es el imperio de Palmira, justamente de donde viene esas inscripciones que te he mostrado, ¿no? Y esta es la reina Palmira. Y ese es Teodato, creo que se llamaba. O Diodato, que es su esposo, ¿no? Y esa es la reina Palmira. Esa es la ciudad donde ella gobernaba, ¿no? Ella creó el imperio de Palmira, ¿no? Que era un desgaje del imperio romano. Duró solamente 5 años. Después fue, anexado otra vez por el emperador Adriano. Palmira fue apresada, la llevaron en cadenas y después la liberaron como si nada y se fue pues a una finca a vivir una vida privada, a hacer filosofía en una finca, ahí ya todo tranquila ya. Pero aún así, la gente de Palmira igual se rebeló, sin ayuda de su reina, claro está, ¿no? Porque ella ya dejó de ser reina y se volvió una hacendada más. Así de sencillo. ¿Quién no, no? Se rebeló otra vez a los 2 años y esta vez sí fueron con todo con la ciudad. Arrasaron la ciudad y la convirtieron en un campamento. Sí, un campamento. Bueno, acá hay una parte que me llamó la atención. Es el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 4. Acá dice, y reedificó Tazmot en el desierto y todas las ciudades de almacenaje que había edificado en Hamad. ¿No? Acá está. Y también reconstruyó Tazmot en el desierto y todas las ciudades donde almacenaba los alimentos, los cuales había construido en Hamad. Ya, Tazmot es justamente Palmira. Es uno de los nombres nativos de Palmira. Es más, este señor que está acá, aquí está, él es el fue príncipe, rey de Tazmot. Fue consejero también de Tazmos, del consejo de Tazmos. Tazmos era Palmira, y él no se mostraba como rey de Palmira, o como magistrado de Palmira, sino como magistrado de Tazmos, que era el mismo nombre, el nombre que tenía Palmira. ¿No? Palmira es para nosotros, que estamos estudiando historia, pero ellos se autotitulaban a sí mismos, llamaban a su ciudad Tazmos. Palmira fue otro nombre que se le dio en Occidente, pero era el Tazmos. Él se autoproclamaba, perdón, se proclamaba, fue elegido y también se autoproclamó después como monarca, pero cuando fue magistrado, fue elegido como magistrado de Tafmo, del Consejo de Tafmo, no de Palmira, porque ese era el nombre real de Palmira. Y acá nos habla de que Salomón reedificó Tafmo en el desierto y que estaba esto en el Hamad, que es el desierto, sí, el Hamad, edificado en Hamad, que es el desierto, que es justamente la parte, esta parte no, está por Soba, porque Crónicas 8:35 dice, después Salomón fue a Hamat de Soba y la tomó, reedificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades de almacenaje que había edificado en Hamat. También reedificó Bet Jorón de arriba y Bet Jorón de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras, y barreras, ¿no? Se habla de Hamat de Soba, ya. Soba está justamente en la zona de Palmira. Sí, en la zona de Palmira, en la zona entre Damasco y el Éufrates. Y justamente Palmira está entre Damasco y el Éufrates. O sea, está diciéndonos que Salomón fue el que reedificó la ciudad de Palmira. O sea, aquí ya tenemos un punto más, ¿no? Entonces, ellos ya habían hecho eso, habían reedificado esa ciudad. Y ahora vamos a hablar de esto, ¿no? De los hechos de los apóstoles. Habla de el Dios desconocido. Pablo estaba en Atenas. Atenas era una ciudad bastante idolátrica. Ya, cuando Pablo estaba en Atenas, ya Atenas había sido subsumida al Imperio Romano. Ya no era una polis, era simplemente un pequeño municipio. Sí, un municipio era, un simple municipio pequeño. Y hemos hablado también de cómo la peste negra atacó esta zona de Atenas, azotó toda esta zona. ¿No? Después de ahí aparecería el ducado de Atenas y Neopatria en la Edad Media, porque era fácil de conquistar porque ya no había mucho que conquistar ahí. Bueno,
pero antes era una polis próspera. Pero cuando los romanos toman eso, ya deja de ser una polis, deja de ser un estado independiente, se vuelve simplemente un municipio. Y Pablo pues iba a la sinagoga, donde estaban los judíos, los piadosos, y iba a la plaza a testificar. Y también habla de algunos filósofos epicúreos y estoicos, ¿no? El epicurio era el que se abocaba al placer, el estoico a controlar sus deseos, ¿no? A controlar sus deseos, con la razón, ¿no? O sea, eran algo distintos, ¿no? Y ellos disputaban con él, unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero, no? Y lo creían un predicador de otros dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús. Y otro punto más, la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. No creían que cuando se morían, simplemente se morían. Y listo, ¿no? Se morían y sí, si tenían un alma, sí, si había un alma, bueno, pues esa alma se iba al Hades, una especie de infierno. Sí, o sea, se iban directo al Hades, ahí junto con Aquiles y toda esa gente, ¿no? Si iban ahí, bueno, pues no es exactamente un bonito lugar donde iban. Eso es lo que creían. O sea, sí creían que había otra vida, pero no creían que iban a regresar a esta vida. No lo creían. Para nada creían que regresarían otra vez acá a esta vida en la resurrección. Creían más bien que en espíritus iban a otro lado se iban. Bueno, y dice que tomándole le trajeron al aerópago, diciendo, ¿podemos saber de qué estás hablando? Pues estás diciendo cosas raras, explícanos esto, ¿no? Ya, el areópago era en los tiempos de la polis un consejo, perdón, un tribunal. Era una especie de tribunal constitucional, de congreso, donde se hacen juicios políticos y de eh, juzgado civil. Era un juzgado, se juzgaba de todo ahí, se juzgaba de todo, se juzgaba funcionarios, se juzgaban a los civiles, se juzgaba a las personas como civiles, también a las personas como funcionarios, y también se hacía, era una especie de tribunal constitucional, tenía un control constitucional, decía que era, el Areópago interpretaba la constitución, la politeia también, eso es, interpretaba. Eso es el Areópago. Pero después el Areópago pierde su papel de tribunal constitucional y se queda con simplemente ser un juzgado, ¿no? Después pierde el otro papel de juzgar personas, de juzgar funcionarios, ¿no? Después ya pierde otro papel de juzgar se vuelve de juzgar a las mismas personas, ¿no? Se vuelve ya algo local, algo local. Para este tiempo el Areópago se vuelve una especie de salón de debates, porque ya Atenas ya no era una polis. Como ya no era una polis, todos sus organismos de gobierno se desactivaron. Y lo que quedó fue el areópago. ¿Qué significa areópago? Areópago significa eh, la colina de la guerra o la colina de Ares. Eso significa. Y ahí apareció un barrio y ahí estaba ese tribunal, la colina de Ares. Eso significa. Entonces, ¿qué hace ya entendiendo algo qué cosa es el areópago? Ya en la época romana, pues ya no era nada, era simplemente una junta de debates era, ¿no? Ya no era nada especial, porque ya todo era administrado por los romanos. Entonces, ¿qué pasa? Pablo va y le hacen hablar frente a esta junta de debates, ¿no? Y él dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. O sea, este Dios no conocido es justamente este de acá. También tenían esa tradición del Dios no conocido, el Dios de la mesa de partes, ¿no? El Dios no conocido, porque no estoy dirigiéndome a un Dios en particular, sino al Dios al que le caiga mi plegaria. Es como cuando tú ingresas una demanda, tú no sabes a qué juzgado va a entrar. Son 3 juzgados en esa zona, no sabes a cuál de los 3 juzgados va a entrar, sino que entra el juzgado que está de turno. Hay juzgados que no están de turno, a ellos no entra la demanda, no va a entrar ninguna demanda. Hay juzgados que sí están de turno, sí van a entrar las demandas que se ingresen. Ese es el Dios no conocido, el Dios que está de turno. Y ahí dice, ¿no? El Dios no conocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, ¿no?
La verdad de Dios. Sí conocían esa gama de dioses, sí los conocían, pero no sabían a cuál de esos dioses iba a tocarle la demanda, la demanda eh, vocativa. No, no sabían, no sabían, o sea, pero él dice esto, ¿no? Entonces los atenienses lo miraban pues como diciendo, tú no entiendes qué significa esto, el Dios no conocido, ¿no? Parece que no entiendes, porque o sea, no entendía, ¿no? Él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, ¿no? Y somos, y existimos. Eso es lo que quiere decir. Claro que ellos cuando escucharon eso, han dicho, este no tiene ni idea de qué cosa significa el Dios no conocido, significa el Dios que está de turno, porque no sé a qué Dios le va a caer mi plegaria. Eso significa Dios no conocido, ¿no? Entonces lo vieron así y simplemente le dijeron charlatán y no le hicieron caso, aunque pudo conseguir dos adeptos, un chico y un aerópago, parece que era una aeropagita. Cuando dice aeropagita, que fue otro de los nuevos creyentes que consiguió, puede significar un miembro de la junta, porque aquí también aparece la traducción como junta o consejo de la ciudad. En verdad ya era un salón de debates, ¿no? Tenía competencias solamente mm, reducidamente municipales. ¿Sí? Entonces, aeropagita puede significar uno de los miembros de este consejo llamado Areópago, ¿no? O también puede significar a alguien que vive en el barrio del Areópago, porque también era el nombre del barrio donde estaba este consejo. Puede significar ambas cosas. Un vecino del barrio. Sí, bueno. Y ese es el famoso Dios no conocido o Dios desconocido. Y eso pasó cuando ya te imaginarás cómo lo vieron a Pablo cuando habló de ese tema, ¿no? Claro, él está hablando del único Dios, el Dios verdadero, ¿no? El Dios verdadero, está hablando de eso. Solo que ellos tenían otra idea de la palabra Dios no conocido. Quizás por eso no lo entendieron. Bueno, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.